una explicación más en este su canal. Soy Elias Pro. Estamos con la nivelación formativa, recuérdenlo. En este caso vamos con el tema de lógica matemática o lógica proposicional, que también se lo suele llamar en algunas partes. Bueno, esto está dentro de la de la ficha, pues no, número 5 de la nivelación justamente formativa para chicos de educación básica superior. Entonces, vamos a tratar de hacerles una explicación un poco concisa, concreta. Hay muchos videos de esto ya en internet, pero voy a tratar de explicarlo yo con mis propias, justamente con mis propias palabras, para que me puedan entender lo que quiero, pues, darles a ustedes. Y después, pues, de esto ya vamos con la resolución de los ejercicios que tenemos en esa ficha, ¿sí? Que lo pueden ya ver, pues, después. Ok, entonces primero vamos a empezar lo que es una proposición. Pues bueno, una proposición nos dice, lo podemos encontrar por ahí, como un enunciado que se lo puede calificar, ¿sí? O bien como verdadero o bien como falso. Es decir, que nosotros cuando nos nombramos algo o decimos una proposición, una frase, la podemos calificar como verdadero o como falso. Es decir, le podemos asignar un valor de verdad a esa frase, a esta enunciado en este caso. Y la anotación pues va a tener letras minúsculas del abecedario. Bueno, en nuestro país, Ecuador, aquí justamente, por lo general le damos las letras P, Q, R, ¿no? Esas letras finales del abecedario, pero minúsculas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de proposiciones simples, ¿no? O proposiciones nada más. Si no voy a hablar todavía de proposición simple o proposición compuesta, pero ya se los voy a decir después. Ok, entonces, por ejemplo, voy a poner, hoy es el domingo. Sí, hoy es domingo. Sí, entonces nosotros podemos asignarle un valor de verdad a esa proposición. Sí, ustedes pueden decir si es cierto, es verdadero o es falso, dependiendo del día cuando justamente se diga la proposición. Porque puede ser que yo diga, hoy es domingo, pero es martes, entonces digo, no, es falso, eso es lo que me está diciendo en esa proposición. Entonces, una proposición yo le puedo dar un valor de verdad. Recuérdenlo siempre. Voy a decirles otra. Eh, voy a decir, estoy en la clase de inglés. Estoy en la clase de inglés. Estoy en la clase de inglés. Voy a tratar de ser lo más concreto. A lo mejor me demore un poco, porque el tema es amplio, la verdad. El tema es muy amplio, pero lo voy a dar lo más sencillo, o sea, lo más explícito que necesitamos para poder realizar las actividades que tenemos propuestas. Entonces digo, estoy en la clase de inglés, yo lo puedo calificar eso como verdadero o falso. Si es que estoy en la clase de inglés, pues diré es verdadero, y si no estoy ahí, pues es falso. Entonces yo puedo decir ese valor de verdad, asignarle justamente eso para poder denotar falsedad o verdadero. O a menos que usted también se fuga, es ver falso. Si usted está ahí, verdadero. Espero que esté claro hasta ahora lo que es una proposición, que es lo primero que quiero darles a entender. Y hay muchos ejemplos más que se los puede hacer notar como proposiciones. Voy a ponerles, mejor dicho, un ejemplo de lo que no es proposición. Y bueno, y algo pues que nosotros vamos a utilizar en matemáticas son las letras minúsculas del abecedario para poder denotar a esa proposición. Entonces, si esta hoy es lunes que dije, entonces yo le puedo asignar la letra P. ¿Sí? En vez de escribir toda la proposición, entonces escribo P y ya me sé que me estoy refiriendo a hoy es lunes. Si yo digo estoy en la clase de inglés, le puedo poner la proposición, la letra Q. ¿Sí? Está clarísimo, ¿cierto? Entonces yo le puedo asignar esa letra minúscula, ¿no? P es hoy es domingo y Q estoy en la clase de inglés. Entonces yo tengo ahí dos proposiciones que las puedo denotar. También se la puede poner, si pusiera otra, le daría la letra S, R, perdón, y la letra S si es que pusiera otra. Y así sucesivamente vamos pues construyendo más proposiciones, asignándoles una letra. Por lo general, acá en nuestro país son las minúsculas y obviamente las finales. Y bueno, para poner por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, de no proposiciones, es decir, a lo que no le podemos nosotros asignar un valor de verdad, ni tampoco un valor falso. Por decir, voy a decir, ojalá deje de llover. Entonces aquí yo a esto no le puedo asignar un valor de verdad, ni verdadero ni falso. Entonces, ojalá deje de llover, pues no puedo decir verdadero o falso. Es algo que no se le puede asignar estos valores. Entonces eso no es proposición. Si yo digo siéntate y quédate quieto, por ejemplo, siéntate y quédate quieto. Tampoco le puedo asignar un valor de verdad. No puede ser verdadero. Siéntate, quédate quieto, no puede ser verdadero.
Entonces no tiene sentido a esto asignarle un valor de verdad. Entonces aquí ya pues lo primero de entender lo que es una proposición dentro de lógica matemática es asignarle un valor de verdad o un valor falso. Y aquí tenemos algo de que no es proposición. ¿Ok? Espero que esté quedando claro pues lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces una vez que ya sabemos, espero que hayan entendido, ¿no?, lo que es una proposición, tenemos lo que son las proposiciones simples y la proposición compuesta. Entonces esto sí es clave porque vamos a utilizar ya para las tablas de verdad que vamos a construir. Una proposición simple es como la que acabé de escribir en estos casos. Es decir, que no posee conectivos lógicos, es decir, es la proposición solita. Por ejemplo, hoy es domingo. Entonces eso es una proposición simple porque no posee conectivos lógicos. Y ya vamos a hablar lo que son conectivos lógicos. Y pues proposición compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones simples o está compuesta de dos o más proposiciones simples. Por decir, el triángulo es equilátero. Ahí digo una proposición, eso puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Y pues puedo yo asignarle otra proposición, ¿no? Los triángulos se estudian en geometría, por ejemplo. Entonces ahí yo estoy componiendo o estoy escribiendo dos proposiciones que las estoy, por ejemplo, uniendo pues con un conector lógico que ya, o conectivo lógico que lo vamos a usar y va a ser clave para poder construir tablas de verdad. Entonces voy a poner ejemplos de proposiciones compuestas. Bueno, entonces una proposición compuesta son dos o más proposiciones simples y están unidas por un conector lógico o conectivo lógico, que vamos a verlo justamente. Puedo poner una así, simple. Estás conmigo, estás conmigo. Y aquí voy a poner o estás contra mí. Esto es una proposición simple, ¿no? Estás conmigo puede ser verdadero o falso. Yo le puedo asignar un valor. O estás contra mí. También le puedo asignar un valor de verdad, perdón. Entonces yo puedo decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? Les puedo asignar un valor de verdad a ambas, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, lo que acabo yo de poner en rojo, ¿sí?, es decir, este O que está aquí, la letra O, es un conectivo lógico. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Entonces yo puedo asignarles valores de verdad a ambas proposiciones. Entonces a esto que están aquí, dos proposiciones unidas por un conector, se le llama proposición compuesta. Otro ejemplo para que quede claro. Voy a decir, voy a poner, aprenderás, estoy pensando, aprenderás en el bachillerato o en la básica superior, en el bachillerato voy a poner. En el bachillerato. En el bachillerato. Sí y solo sí, voy a poner sí y solo sí. No se preocupe por lo que estoy poniendo en rojo, que ya después se los voy a explicar. Esto es un conector lógico en lógica matemática. Sí y solo sí, eres disciplinado. ¿Está claro? Yo a esas dos proposiciones que acabo de escribir, pues en el estudio, vamos a complementarla en el estudio. En el estudio. A esas dos proposiciones, pues nosotros le llamamos proposiciones compuestas. Entonces, aprenderás en el bachillerato, puede ser eso verdadero o falso, pero solo aprenderás en el bachillerato si, solo si, eres disciplinado en el estudio. Eres disciplinado en el estudio, pues, también lo puedo calificar como verdadero o falso. Entonces, a eso se le conoce como proposiciones compuestas. Cuando unimos dos o más proposiciones, pueden ser por un conector, eso se le llama proposición compuesta. Y existen muchos ejemplos más que pueden ustedes eh, poner como ejemplo. Voy a escribir otra más. Bueno, y este es el último ejemplo que pongo, ¿no? Si escribo algo diariamente, entonces redactaré mejor. Aquí estoy también pues poniendo ya una proposición compuesta en la que estoy uniéndola mediante un conectivo lógico. Entonces, a eso es lo que le conocemos como proposiciones compuestas. Bien, entonces luego ahora pues una vez que entendemos qué es proposición simple, proposición compuesta, vamos pues a hablar acerca de los conectivos lógicos. Y estoy haciéndolo de forma pues bien concreta y directa para que me puedan entender. Bueno, pues ya está, ahora sí. Entonces vamos con los conectores lógicos. La verdad es que a mí me gusta llamarle con esa palabra conectores, ¿sí?, que son operadores también, que los que vamos a utilizar para poder construir las tablas de verdad. Entonces tenemos el primero que es la negación.
Y la negación pues justamente habla de eso, ¿no? De negar o decir que algo que no es cierto. Y vamos a tener el símbolo de esta forma. Bueno, acá en Ecuador, nuestro país, a mí también me lo enseñaron así o lo aprendí así, que uno de los símbolos que utilizamos acá es este, como una ola. Ese es uno de los símbolos. También existe este de acá. Este símbolo también es utilizado, pero ese aquí la verdad no es muy usado, ¿para qué les voy a mentir? Y hay otro que es así también. Y hay otros más también, ¿cierto? Hay muchos, o dos o tres más creo que hay símbolos que se lo utiliza como negación, pero aquí el que más utilizamos es este. Entonces, cuando ustedes vean este símbolo antes de la palabrita, porque ya hablamos de las palabras que identifican a las proposiciones, entonces, si usted ve antes de la palabrita, de la letra, perdón, ¿sí? Que vimos que eran las letras minúsculas, si la ve antes, quiere decir que está hablando de una negación. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el lenguaje relacionado con estos símbolos? Entonces, esto puede significar no, no es cierto que, o no es verdad que. Y vamos con el ejemplo para que puedan justamente entender mejor. Si yo digo, hoy es domingo, que estoy grabando este video a la fecha que estamos domingo, fíjense que lo utilizo para trabajar, entonces digo, hoy es domingo, eso le había dado yo la letra P, ¿no? Voy a asignarle yo la letra P, voy a ponerlo con negrito. A esta proposición le voy a llamar P. Yo es cierto que le asigno una letra minúscula del abecedario, por lo general a las finales. Hoy es domingo, lo relaciono con la letra P, para no escribir todo eso digo P. Y si ya digo la negación de esta proposición simple, entonces digo hoy no es domingo. Entonces ya estoy negando esta proposición. ¿Cómo sería? Entonces sería así y la P, es decir, negación P. Es decir, hoy no es domingo. ¿Qué también puedo decir? No es cierto que hoy es domingo. No es cierto que hoy no es domingo. No es verdad que hoy es domingo. Fíjense en algo, que cuando yo ya digo este no, lo puedo utilizar aquí después del hoy. En este caso, no, hoy no es domingo. Pero si yo digo no es cierto que, entonces yo ya no tengo que utilizar este no aquí. Entonces diría, no es cierto que hoy es domingo. Entonces estoy diciendo que algo es falso. ¿Sí? Entonces fíjense, esto sería en algo que sea verdadero o falso, simplemente la P, pero cuando ya niego, ¿sí? Entonces va a ir este símbolo, cualquiera de los tres, que yo voy a usar este para utilizar la negación, este de acá, recuérdenlo, y utilizo la letra P, que estoy negando esa proposición. Está clarísimo, ¿cierto? No está muy complejo que digamos, pero bueno, vamos después de ahí poco a poco trabajando en las tablas de verdad. Bueno, entonces vamos con el siguiente conector, que es la conjunción. La conjunción tiene que ver o está relacionado con la intersección si estuviéramos hablando en conjuntos. Entonces ya eso también he hablado yo en conjuntos. La conjunción tiene un símbolo como una B invertida, no como una B pero hacia abajo, invertida. Entonces esto es la conjunción, que tiene un lenguaje relacionado con y o pero, es decir, que esto significa y o también significa pero, hablándolo, no sea un lenguaje, sería esto el significado. Entonces, vamos a poner el ejemplo para que me entiendan. Entonces, ejemplo, la proposición P, perdón, va a ser tengo un lápiz y la proposición Q va a ser tengo un cuaderno. Entonces, si yo uno esas dos proposiciones, recuerde que si yo uno dos o más proposiciones, y hacer una proposición compuesta, entonces la proposición P sería tengo un lápiz y tengo un cuaderno, que en símbolo sería de esta forma. Entonces la voy a escribir por aquí. Tengo un lápiz y, recuerden, y, voy a ponerlo con rojo, y tengo un cuaderno. Tengo un cuaderno. No sé si que se ve ahí, pero bueno, ahí está. Y tengo un cuaderno. Entonces, déjame mover un poquito. Por ahí. Bueno, el hecho es que esté clarísimo. Voy a escribirlo acá abajo. Déjame escribirlo acá abajo. Tengo un cuaderno. Entonces fíjense que la conjunción tiene un símbolo con una B hacia abajo, significa ahí, y pues cuando unimos sería PQ, que les he dado yo un nombre a cada proposición, sería tengo un lápiz y tengo un cuaderno. Entonces dos proposiciones unidas por un conector lógico ya es una proposición compuesta. Siguiente conector. El siguiente conector que tenemos es la disyunción dentro de lógica matemática. El símbolo va a ser en cambio una B, ¿no? Básicamente, para que me entiendan. Recuerden que la conjunción era una B invertida, la disyunción es una B básicamente, y el lenguaje relacionado, pues esto significa o en lógica matemática.
tenemos el ejemplo. Tengo un lápiz y la proposición Q, tengo un cuaderno. Entonces, si yo pongo P o Q, entonces sería, tengo un lápiz. Estoy utilizando el mismo ejemplo, ¿no? Para que me entienda. Tengo un lápiz o tengo un cuaderno. Uno de los dos. Entonces, tengo un lápiz o tengo un cuaderno. Disyunción quiere decir que no tiene nada en común. O tengo un cuaderno. Listo. O tengo un cuaderno. Entonces, fíjense claramente las diferencias, ¿no? Entonces, esto es importante cuando ya vayamos a resolver los ejercicios. Bueno, y tenemos entonces el siguiente que es el condicional. Ya nos faltaría otro más. Básicamente son 4 conectores que se utilizan para trabajar con lógica matemática. Entonces, en el condicional, el símbolo va a ser una flecha, podemos decir una flechita apuntando hacia la derecha. Y el lenguaje relacionado con eso es si P, P pues va a ser una de las proposiciones, entonces Q es otra de las proposiciones que ustedes van a usar o que normalmente se las utiliza. En algunos casos solamente se dice que significa entonces, punto. Pero de forma más entendible, si P, entonces Q. P y Q son estas dos, que aquí tengo el ejemplo. Entonces yo digo, la proposición P va a ser apruebas décimo año, que estoy poniendo un ejemplo. P, la proposición P va a ser apruebas décimo año y la proposición Q va a ser te regalaré una bicicleta. Supongamos que eso le dice su mamá o su papá, poniendo ejemplo. Entonces, la proposición acá ya compuesta, ¿no? Porque recuerde que dos o más ya sería compuesta. Entonces sería si, ¿no? Si apruebas décimo año, por eso P viene en este caso siendo, ¿no? Apruebas, si apruebas décimo, ay, estoy poniendo mal tilde, décimo año, si apruebas décimo año, ¿qué viene? Entonces, 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 te regalaré una bicicleta. Te regalaré una bicicleta. Recuerden que esto continúa acá, ¿no? Que no lo escribo porque no me alcanza. Bicicleta. Eso sumamos que le dice su mamá, ¿no? Así muchas veces hemos escuchado, solamente que no sabemos de qué nos están hablando. Entonces, si apruebas décimo año, entonces te regalaré una bicicleta. Ahí estoy usando yo el condicional. Justamente es una condición que le están poniendo a alguien para que realice algo. O como un premio también podría ser, porque le van a regalar una bicicleta, así que aprueba décimo año. Pero es una condición, pues y obviamente si no aprueba décimo año no le van a regalar nada, incluso lo van a castigar. Sería así. Entonces ahí está pues para que ustedes puedan ver bien claramente la ejemplificación. Y pues continuamos con el último conector. Bueno, y ya para terminar con los conectores lógicos, pues tenemos este que es bicondicional, que también lo saben decir doble implicación o coimplicación también. Lo suelen llamar así. El símbolo va a ser, en cambio, pues una, como una flecha, pero que están apuntando para los dos lados. Sí, es decir, izquierda y derecha tienen la flechita esta, entonces sería el símbolo. También lo suelen denotar así, dos líneas, así, así también. En algunos casos también lo ponen así. Esto también es bicondicional. Pueden usar cualquiera de los dos símbolos, lo que quieran. Eso ya es distinto acá. Y el lenguaje relacionado con este símbolo va a ser P, que va a ser una de las proposiciones, sí y solo sí, que significaría esto básicamente Q, que sería otra de las proposiciones. Entonces, quedando así, P bicondicional, una flecha que apunta hacia los dos lados, y Q. Entonces yo he puesto aquí P y Q, para la proposición P he puesto los hombres son felices y la proposición Q he puesto los hombres juegan fútbol. Entonces aquí tengo dos proposiciones que al unirlas serán proposiciones compuestas. Los hombres son felices si y solo si los hombres juegan fútbol. Estoy poniendo ejemplo nada más, no es que es así. O los hombres son felices si solo si juegan fútbol, que quedaría un poco más concreta. Entonces voy a escribir eso. Listo, entonces aquí tenemos P bicondicional Q. Los hombres son felices si solo si juegan fútbol. Bueno, es una ejemplificación, amigos, nada más que le estoy poniendo. Entonces aquí hemos ya practicado o hemos visto las generalidades de lo que son proposiciones simples, compuestas y los conectores lógicos. Entonces en el próximo video vamos a ver cómo construimos tablas de verdad, pues obviamente conociendo cada uno de los conectores lógicos, qué se aplica y qué no se aplica y qué necesitamos para poder construir tablas de verdad. Si les gustó, déjenme su like, sus comentarios y no se pierdan el próximo video que es la continuación de este. Y por último ya resolveremos actividades de la ficha. To be continued.
continuará.